Amado Señor, muchas gracias por este nuevo día, por esta nueva enseñanza. Espíritu Santo, sé tú en medio de nosotros. Recibe gloria y honra, amado Jesús. Te amamos y bendecimos tu glorioso nombre. Permite que este estudio, Señor, sea de bendición para todos los que lo oyen, Padre. Ponemos este tiempo en tus manos. En el nombre de tu amado Hijo Jesús, te lo pedimos y te lo agradecemos. Amén. Bueno, hermanos, hoy vamos a leer Filemón. Ya estamos en esta nueva epístola y nada más consta de un capítulo, así que hoy vamos a iniciar y a concluir el estudio de Filemón. Dice así la bendita palabra de Dios: Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en su casa. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo, para que en lugar tuyo me sirviere en mis prisiones por el Evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario, porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo, y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Te saludan Epafras y mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros, con vuestro espíritu. Amén. Muy bien, bueno, este libro es súper breve, pero tiene una enseñanza muy hermosa. Aquí en el versículo 1 se presenta Pablo. Ahí está, se presenta Pablo y comienza su carta saludando, pero sin escribir su título oficial como apóstol de Jesucristo, como los libros anteriores que hemos analizado y hemos escudriñado. En esta carta era personal hacia su amigo Filemón. Por ello no necesita determinar su apostolado ni defender su apostolado. Él se presentó como Pablo, prisionero de Jesucristo. Es decir, él no se consideraba a sí mismo como un prisionero de Roma, de las circunstancias o
o de los líderes religiosos. Él se consideraba de Jesucristo y como sabía que le pertenecía a Cristo, había aprendido a contentarse en cualquier estado o condición en el que Cristo le permitía estar. Así como las epístolas anteriores de Efesios, Filipenses y Colosenses, esta epístola la escribió estando en prisión. Y bueno, y aquí también dice, y el hermano Timoteo, aquí mismo en el versículo 1, y el hermano Timoteo. Esto significa que Timoteo era hermano de Filemón y de Pablo, hermano en la fe, no de sangre, sino hermanos en la fe. Esto nos recuerda que si usted y yo estamos unidos a Cristo, también somos hermanos en la fe y por lo tanto también somos hermanos de ellos en la fe, porque tenemos una sola fe en Cristo Jesús. Ahora el versículo 2 dice, continúa su saludo a la hermana Apia y Arquipo. Por lo que investigué, la hermana Apia posiblemente era la esposa de Filemón y Arquipo era el hijo de este matrimonio. Y dice que Arquipo era compañero de milicia. Quiere decir que Arquipo era cristiano, era un creyente. Y continúa diciendo, a la iglesia que está en su casa. Bueno, no solo se habían convertido, sino que tenían una iglesia en su casa. Podemos recordar que los primeros cristianos no tenían sus propias propiedades para construir iglesias. Los judíos tenían sus sinagogas, pero los cristianos se congregaban en las casas de sus miembros. Y a esto se le llamaba la iglesia de su casa. Y eso lo podemos leer en Romanos 16:5. Que dice, por ejemplo, aquí, saludad también a la iglesia de su casa, saludad a Epeneto y bueno, un conjunto de cosas. Entonces vemos que antes las casas las abrían y ahí se reunían y a eso le llamaban iglesia, porque recordemos que la iglesia no es el lugar, sino es el conjunto de creyentes que se reúnen en un lugar. Nosotros somos la iglesia. Ok, y también pueden ver el mismo ejemplo en Colosenses 4:15. Ya el versículo 4 dice, doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. Vemos que Pablo oraba siempre por Filemón y en el versículo 5 vemos cómo Pablo describe cómo Filemón era un vivo testimonio de su fe, amando a Jesucristo y al resto de los creyentes. El versículo 6 también nos señala que Filemón compartía su fe y por ello Pablo oraba para que su testimonio fuera eficaz. El versículo 7 también describe cómo aún en Pablo experimentó un gran gozo y consuelo en el amor de Filemón, así como en otros creyentes. Y habla que a través de Filemón muchos corazones eran confortados, es decir, eran fortalecidos, eran animados. Entonces vemos que Filemón era un hombre cariñoso que reflejaba el amor de Jesucristo en su vida. Así también hay muchos hermanos en la fe que hoy son una bendición para la iglesia por su forma en que practican hospitalidad, el amor y el compañerismo entre hermanos. El versículo 8 y 9, esto es algo también muy importante. Pablo hace una petición de compasión por Onésimo. Aquí aparece otro personaje, Onésimo. Pablo en estos versículos llega al propósito de su carta, plantea el tema con cautela y con amor y le hace una petición a Filemón a favor de Onésimo, basado en 3 puntos. ¿Sí? En número 1,
apeló a su amor. Ahora, antes de desarrollar estos puntos, para los que no comprendieron en sí la lectura, aquí vemos en el versículo 15, dice, porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo. Quiere decir que Onésimo era un siervo, un esclavo de Filemón. ¿Sí? Por eso dice, porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo. Bien, entonces vemos que Onésimo y Pablo de alguna manera se conocieron. Poco a poco vamos a ir desarrollando todo esto. Entonces, Pablo en este versículo llega a su propósito y le hace una petición a favor de Onésimo, y en primera apela a su amor. Este era el amor fraternal entre Pablo y Filemón como creyentes en Cristo Jesús. En segundo lugar, apeló considerándose como a un hombre ya anciano. El versículo 9 especifica esto. Pablo tendría alrededor de 60 años de edad y habría sufrido mucho y había sido perseguido como misionero de Cristo. Esas experiencias posiblemente le habían avejentado más de la cuenta, y en ese carácter apeló a Filemón. Y el punto 3 es que Pablo se presentó como prisionero de Jesucristo, es decir, como un servidor de Jesús. El versículo 10 le dice, te ruego por mi hijo Onésimo. Llamó hijo a Onésimo, y si recordamos también llamó hijos a Timoteo y a Tito en los libros anteriores a este. Estos eran sus hijos espirituales, ya que Pablo había conducido a ellos a Jesucristo a través de la fe y de anunciándoles el Evangelio. Por eso es que era su hijo. Ahora el versículo 11 habla de algo interesante. Dice, el cual en otro tiempo te fue inútil. Vamos a ver qué significan estas palabras. Como esclavo, Onésimo no había sido muy útil, ya que no trabajaba porque deseaba hacerlo. Era obligado, y podemos comprender su situación como esclavo. Pero vemos que Pablo lo estaba enviando de regreso a Filemón como un creyente, y entonces le dijo, ahora te va a ser de utilidad. Sin embargo, no quiero que lo recibas como a un esclavo. ¿Sí? El versículo 12 dice algo muy importante, el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbelo como a mí mismo. La petición era que Filemón recibiera a Onésimo como si estuviera recibiendo el mismo Pablo. El apóstol Pablo también admitió que le hubiera gustado retener a Onésimo porque le necesitaba. Ese viene en el versículo 13. Sin embargo, Pablo no lo vio correcto. Los versículos 15 y 16, habiéndose convertido Onésimo en un creyente, el estatus y la relación con Filemón eran diferentes. De acuerdo con la ley romana, era aún un esclavo, pero para Filemón sería más que eso, sería un hermano. ¿Por qué? Porque ya era un creyente de Jesucristo. El tema de esta carta desarrolla algo sumamente importante, revela y desarrolla la revelación del amor de Cristo por nosotros. Es una demostración de cómo debería funcionar el amor fraternal. El propósito principal de esta carta es revelar el amor de Cristo por nosotros, en lo que hizo por nosotros al interceder a favor nuestro ante Dios. Esta es una de las mejores ilustraciones de la sustitución. Vamos a ver lo que dice el versículo 18. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Esta es la sustitución. Leemos esto. Ponlo a mi cuenta. Si en algo te dañó
ponlo a mi cuenta. Podemos escuchar a Cristo mostrando su acuerdo con ocupar nuestro lugar y en tener todo nuestro pecado imputado en Él, en Jesús. Entonces Jesús ocupó nuestro lugar en la muerte en esa cruz y nos dio su lugar en su vida. Vamos a leer Isaías, versículo 53, capítulo 53, versículos 5 y 6. Dice, mas Él, aquí están hablando de Jesús, mas Jesús fue herido por nuestras rebeliones, o sea, nuestros pecados, ¿sí? Porque nosotros éramos rebeldes para con Dios, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Ahora vamos a leer Efesios, capítulo 2, versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Qué interesante. Por su misericordia, por el gran amor con que nos ha amado, entregó a su Hijo para que muriera y tomara nuestro lugar en esa cruz. Y a través de ese acto, Él tomó nuestro lugar y nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Sí? No tan solamente nos dio vida, sino que Jesús pagó nuestra deuda. Él pagó nuestro pecado. Nosotros merecíamos morir, ¿sí? Pero Él tomó nuestro lugar. Y es lo mismo que nos está representando en el libro de Filemón. Y por eso Pablo dice esto con detenimiento. Si en algo te dañó, si en algo te debe, ponlo a mi cuenta. Entonces, como Onésimo ya había recibido la salvación de Jesús a través de su gracia, las cosas ya habían cambiado. Vamos a ver el versículo 17. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Fíjense, recíbelo como a mí mismo. No tan solo Jesucristo pagó nuestra deuda, sino hace lo mismo con nosotros. ¿Qué significa esto de que le reciba como a mí mismo? ¿Qué nos enseña? Que tenemos la posición de Cristo ante Dios, ¿sí? No tan solamente Jesús tomó nuestro lugar, pagó nuestra deuda, sino que nos posicionó delante de Dios como su propio Hijo Jesús. Tenemos la posición de Jesús, tenemos la posición ahora como hijos suyos. ¿Sí? Cuando aceptamos a Jesucristo y renunciamos a vivir conforme a la corriente del mundo, así como lo describe Efesios 2:2, que dice, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, o sea, Satanás, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, en los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces, esto es lo que Onésimo renunció. Renunció a vivir bajo la corriente de su mundo actual, renunció a hacer su propia voluntad, a hacer sus propios deseos de su carne, renunció a sus propios pensamientos vanos y tomó la decisión de seguir a Jesucristo como su Señor y Salvador y vivir ya no esclavo a su carne, ya no esclavo a su pecado, sino ahora ser libre por la causa de Cristo,
pero a su vez esclavo de Jesucristo. ¿Por qué? Haciendo ahora la voluntad que Cristo le mandaba. Ahora, si no hemos recibido a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, o si decimos haberle recibido, pero nuestra vida refleja una vida de pecado y una vida no santa, entonces aún no tienes ninguna posición en Cristo Jesús. Sí, Jesucristo murió por todos en esa cruz, pero tú no has tomado la decisión de entregarle tu vida pecaminosa para que Él sea un reflejo en tu vida. El asunto con Onésimo es de que él recibió a Jesucristo y fue totalmente redimido y fue cambiado a una nueva persona. El versículo 19 y 20 también dicen algo interesante. Dice: yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Entonces Pablo había guiado a Filemón al Señor. ¿Y cómo podía él corresponderle? Porque le dice: tú mismo te me debes. En pocas palabras, sé misericordioso, así como Cristo lo fue contigo, al usarme al predicarte. El versículo 21 nos enseña que una de las características de los verdaderos creyentes es que hacen más de lo que se les pide. El Señor es generoso, por lo tanto nosotros también debemos serlo. El versículo 22 dice: prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Pablo esperaba ser puesto en libertad y pidió que oraran al respecto, ya que esta carta fue escrita probablemente durante la primera reclusión de Pablo en Roma. Y bueno, ya para concluir, viene el saludo final. Y para concluir, sabemos que Onésimo había huido de las cadenas. Era un esclavo fugitivo, ¿sí? Huyó y se encontró con Pablo, o escuchó el evangelio de Pablo, y pensó que era libre porque ya se había fugado, pensó que era libre, pero cuando escuchó el mensaje del apóstol Pablo, seguramente pensó: este hombre es realmente libre, y yo aún soy esclavo de la economía, soy un esclavo del apetito, del hambre, ya que cuando era un esclavo físico no se preocupaba de dónde iba a dormir o qué iba a comer. Su amo tenía que preocuparse de eso. Entonces Onésimo, al escuchar el evangelio, se dio cuenta que aún era un esclavo, pero Pablo, aunque estaba encadenado, era libre. En el corazón humano siempre ha existido un gran deseo de ser libre, pero en la actualidad hay millones de personas esclavas del alcohol, esclavas de las drogas, del dinero, esclavos del trabajo, de las deudas, esclavos de la depresión, del rencor, del odio. Son esclavos de la ira, son esclavos de la amargura, de la baja autoestima. Son esclavos de la pornografía, del adulterio. Son esclavos de la fornicación, del miedo. Son esclavos del rechazo y de infinidad de cosas. Y en apariencia se ven libres, pero no lo son. En nuestros tiempos las personas se enorgullecen de ser libres, de hacer lo que quieren, pero en el Señor Jesús vemos que hay otro tipo de libertad. Juan 8, versículo 36 dice: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres.
Lo que hoy tenemos y lo que hoy hemos aprendido es que hay una libertad que está por encima de todas las esclavitudes del mundo. La libertad en Jesús es la que todos debemos tener. Y en Proverbios 23, versículo 26 dice: Dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Si tú que me estás oyendo, así como Onésimo, no habías escuchado el Evangelio y es la primera vez que lo escuchas, o si bien ya sabías el Evangelio pero te apartaste y te volviste al mundo porque alguien te falló en la iglesia o porque alguien te ofendió, porque alguien fue un tropiezo en tu vida espiritual y simplemente te desanimaste. Hoy Dios te está diciendo que vuelvas a su camino. Dice: dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Y si eres cristiano y estás esforzándote día a día por ser obediente, por orar, y tienes una relación con Dios y amas al Señor, pero estás esclavo aún en ciertas áreas de tu vida por quizás la tristeza, el rechazo, baja autoestima, vamos a orar. Padre Santo, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tomar nuestro lugar en esa cruz. Y, Señor, hoy recibo tu palabra en mi vida y en mi corazón. Perdóname por mis pecados. Perdóname, Señor, por haber vivido mi vida a mi manera. Perdóname, Señor, porque no conocía de ti, pero ahora escucho y hoy te pido que me perdones y escribas mi nombre en el libro de la vida. Te pido, mi amado Señor, que me recibas como tu hijo, que me adoptes como hijo tuyo y que me enseñas a vivir una vida recta ante tus ojos hasta que tú vengas, Señor. Y, Señor, también perdóname si es tu caso que te apartaste. Señor, perdóname por haberme apartado. Perdóname, Señor, por haber decidido lo fácil y estar viviendo una vida desordenada, una vida en la que, sabiendo hacer lo bueno, hago lo malo. Perdóname, Señor. Me avergüenzo por mis pecados. Y te pido, Señor, te entrego mi manera de hablar, te entrego mi manera de pensar, te entrego mis emociones. Sé tú mi Señor de ahora en adelante. Te pido, Jesús, que me ayudes a perseverar día con día y que te ame a ti sobre todas las cosas. Toma mi vida, toma mi mente, toma mi corazón, amado Señor. Señor Jesús, te entrégale, hermano, entrégale esa área en la cual tú te sientes esclavo. Si es la amargura, entrégaselo. En esta hora, en el nombre de Cristo Jesús, te entrego la amargura, te entrego la ira, te entrego el odio, te entrego ese espíritu de pornografía, te entrego ese espíritu de adulterio. Renuncio y te pido perdón por esa ira. Renuncio y te pido perdón por esa pornografía. Renuncio, Señor, y te pido perdón por adulterar. Te renuncio a la fornicación. Renuncio al miedo. Renuncio al rechazo en el nombre de Jesús. Renuncio al alcohol. Renuncio a las drogas. Renuncio a la avaricia, a la codicia en el nombre de Jesús. Renuncio al dinero. Renuncio al trabajo y al no tener tiempo a mi familia, y renuncio a esas deudas. Te pido perdón, Señor, por haberme endeudado y por no haber sido sabio. Renuncio y me desligo de todo eso en el nombre de Cristo Jesús. Lo desarraigo de mi vida, lo desarraigo de mi mente y de mi corazón y te lo entrego a ti en el nombre de Cristo Jesús. Por tu causa soy libre, Señor. Soy libre de todo adulterio, de toda pornografía, de todo rechazo. Soy libre. En el nombre de Cristo Jesús se ha desarraigado todo espíritu de alcohol, de drogas, todo espíritu que me incita a estar esclavizada a ese mal. Lo renuncio y lo echo fuera de mi vida en el nombre de Jesús. Y me declaro libre por tu preciosa sangre. Tú, Señor Jesús, tú me has dado la libertad a través de tu Hijo Jesucristo.
Tú, amado Señor, me hiciste libre. Por tus llagas he sido sano. Si eres esclavo de alguna enfermedad, de cáncer, diabetes, hipertensión, de alguna situación en tu piel, de algún problema en tu corazón, en tus ojos, algunos problemas de sordera, problemas de varices, en esta hora toma. Pídele al Señor que te sane. Padre Santo, sana a tus hijos. Sánalos, Señor, y libértalos de todo espíritu de enfermedad, todo eso que les está esclavizando, que les está robando su sanidad, su salud, todo eso que les está robando su paz, su gozo. Señor Jesús, Espíritu de Dios, sé tú trayendo sanidad a mis hermanos en sus células, en su sangre, trayendo sanidad en sus ojos, sean sanos en el nombre de Cristo Jesús. Que esos ojos oscurecidos se aclaren en el nombre de Jesús. Toda carnosidad se va en el nombre de Jesús. Todo problema en el habla se ha quitado y desarraigado en el nombre de Cristo Jesús. Todo problema de varices, de circulación se ha quitado en el nombre de Cristo Jesús. Y se venga una nueva irrigación sanguínea a todo el cuerpo, todas las piernas, al cerebro. Problemas de memoria se han quitado en el nombre de Jesús. Una nueva irrigación sanguínea sea en todo tu cuerpo, amado hermano, hermana, joven, niño. Sé sano por Jesucristo. Todo órgano afectado sea completamente sanado en el nombre de Cristo Jesús. Hoy ha venido tu luz, la luz de Jesucristo sobre tu vida. Toda maldición sobre tu vida por la cual estás enfermo y por la cual has estado postrado y no has podido caminar, sea cancelada toda maldición generacional sobre tu vida en el nombre de Cristo Jesús. Maldición generacional de muerte, maldición generacional de no casarte, maldición generacional de fracaso en tu matrimonio, sea cortado. Córtalo, hermano. Dilo con tu boca. Corto todas las maldiciones generacionales que hayan recaído sobre mi vida, sobre mis hijos, sobre mi matrimonio. Son cortados porque escrito está que Jesús se hizo maldición en ese madero, en esa cruz. Jesucristo tomó mi lugar en esa cruz. Él pagó mis deudas, Él pagó toda maldición, Él pagó toda enfermedad. Yo no soy más esclavo de ninguna maldición generacional, no soy más esclavo de ningún pecado. Soy libre en el nombre de Cristo Jesús. Sé sano, hermano, sé libre por Jesucristo, por la sangre preciosa del Señor Jesucristo derramada en la cruz. Sé libre, sé sano, sé restaurado en el nombre de Cristo Jesús. Y si ofendiste a alguien, hermano, ve y pide perdón, que nada robe tu bendición de este día. Ve y pide perdón, sé humilde, ponte en paz con tu hermano, ponte en paz con tu familiar, ponte en paz aunque no sea creyente, aunque quizás no lo comprenda, ponte en paz. Sé tú y ponte en paz. Que la bendición del Señor sea con todos ustedes. Sean bendecidos todos. Que sea el Señor ayudándoles en su caminar con Cristo Jesús hasta la venida de nuestro Padre. Amén y amén.